del miedo, ¿tú crees realmente que tenemos mucho miedo a lanzarnos con los idiomas? Bueno, yo entiendo muchas veces que, bueno, hay gente que dicen, yo puedo leer, puedo entender, pero cuando tengo que hablar, estoy bloqueado, Mm, que es como si había una intimidación, ¿no? Yo no, por ejemplo, no. Yo hablo con errores, con lo que sea. Para mí no es muy importante. Pero lo que pasa es que los adultos no quieren parecer como niños. Si eres una persona más o menos inteligente en tu idioma, mucha gente no quiere aparecer como menos inteligente en un otro idioma, ¿no? Y claro que podemos expresarnos mucho mejor en nuestro idioma natal que en cualquier otro idioma. Bueno, sí, esta es la condición de aprender otros idiomas, es que serás menos inteligente, parecerá menos inteligente en este idioma que en tu... y a mucha gente no le gustan. Y a los niños le pasa igual, ¿no? A los niños no importa, bueno, voy a hablar. El niño no tiene miedo de parecer como un niño. Sí, entonces es más fácil para ellos. claro, no, Sí. no, y yo es que sí que creo que, al menos aquí en España en general, vamos, yo hablo de lo que conozco, pero sí que creo que tenemos muchísimo miedo a hablar. Incluso tengo buenos amigos, familiares que han estudiado inglés en la escuela, y en el Uh -huh, instituto y demás, y en principio tienen un nivel aceptable, o sea, podrían empezar a uh hablar, -huh, iban a parecer mucho menos inteligentes, como bien dices, pero yo creo que ahí está la clave en el parecer, porque no uh sabes -huh, expresarlo todo, pero podrían uh -huh, expresarse medianamente bien y es que no se atreven en absoluto. sí, sí. Y solamente a través de esta experiencia, de hablar con dificultad, de no poder expresarse, de olvidar palabras, de no entender lo que dice el otro, y todo eso, pero no va poco a poco a mejorarse, no va a peorarse, ¿no? Entonces hay que pasar para esta etapa. Es inevitable, hay que conseguir. Y Sí, después de algún... Sí, bueno, sí, es por eso que es tan bueno de ir en el país, porque puedes hablar todo el día. Y si tú vas, por ejemplo, también en España, si tienes amigos, por ejemplo, ingleses, y cada noche vas a encontrar con los amigos en el pub y hablar, necesita esta concentración. Es por eso que si solamente vas a hablar 2 o 3 veces la semana, no es suficiente, no basta. Es casi mejor escuchar y leer para obtener una intensidad de contacto con el idioma, porque 2 o 3 veces a la semana no vale mucho. Pero si tienes la posibilidad de hablar cada noche con 5 o 6 personas junto con ellos, bueno, la primera semana más difícil, no entiendes, tienes miedo de expresarse porque no tienes el tiempo para decir todo lo que quieres decir, pero después de 3, 4 semanas ya está normal, todo normal. Pero esta intensidad es muy difícil eh, tener esta ocasión viviendo en su país, en España ujú. o otro país. Claro, nosotros, mira, una frase que utilizamos mucho con los alumnos, porque Uh -huh. nos ocurre algo bastante similar a nosotros con la gente a la que preparamos y demás, porque para utilizar técnicas de memoria, Uh -huh. toda parte de mnemotecnia, mnemonics, um, el problema que tienen es que tienen que imaginar escenas fantásticas y los adultos sobre todo tenemos, por lo general, tienen mucho miedo a esto, tienen mucho miedo a, es que va a Uh ser una -huh. tontería. Yo creo que tienen también ese miedo a sentirse ridículos, por otra parte. Y nosotros les Sí, decimos una frase mucho, y es que la perfección es la enemiga de la acción. siempre. Es la enemiga, empieza haciendo algo. Sí. Hay que empezar por ahí. Y mira, ahora que dices lo de ser como niños también, me parece interesante porque te lo he oído alguna vez, el tema de cómo los niños realmente aprenden escuchando. Entonces, ¿tú crees que deberíamos de fijarnos más en los niños, en la forma en la que aprenden? Y me interesa porque tengo una niña Bueno, pequeña ahora que va a empezar a hablar
pues el próximo año empezará a hablar. Entonces me interesa también, como padre, el ver el Sí, proceso. es claro que los niños aprenden, por ejemplo, si un inmigrante viene en Canadá, por ejemplo, o en España, los niños van a aprender a hablar en inglés, francés desde 6 meses. Y no es, no necesita que, por ejemplo, los padres no van a corregir a los niños. Hay gente que dicen, tienes que corregir todos los errores. No, la gente va a notar esos errores sus mismos. Porque un inmigrante de, yo no sé, de China no puede corregir al niño. Al niño después de 6 meses habla el inglés perfectamente. No es porque los padres, la madre ha corregido, no. Es porque está en un ambiente donde está escuchando, tratando de hablar con errores y poco a poco con menos errores. Por eso es importante escuchar. El adulto tiene el ventaja que puede leer, que tiene mucha experiencia, tiene ya un vocabulario en su idioma nativo, ¿no? Que sabe muchas cosas, entonces puede progresar mucho más rápido que el niño. Aunque el niño pueda hablar con menos acento, puede ser, pero el adulto puede aprender muchas cosas, muchas palabras difíciles, puede hablar sobre temas de política, de muchas cosas que el niño no puede hacer. Entonces, el adulto tiene sus ventajas, pero el niño menos complejado, ¿cómo se dice? Complicado. Menos complejos, Menos complejos. pero menos complejos, pero el adulto tiene sus armas, la lectura y los podcasts que puede escuchar sobre temas de interés. El niño no va a escuchar todo el día con el AirPod como hago yo, por ejemplo. No. Entonces, el adulto tiene que aprender como adulto, pero hay cosas en el proceso de aprendizaje del niño que valen también por el adulto. Que el cerebro tiene que acostumbrarse poco a poco, porque el cerebro es muy potente. El cerebro hace patrones, ¿no? ¿Cómo se dice? Es que puede establecer relaciones entre cosas. Uh-huh. A través de la lectura y de la escucha, ya cuando estamos un poco acostumbrados al idioma, podemos leer explicaciones de gramática. Bueno, empezamos con una descripción general de cómo funciona este idioma, pero después, todos los detalles, es mejor esperar hasta que el cerebro ya tiene mucha experiencia con el idioma y después puedes leer sobre cosas de explicaciones, detalles de la gramática que ya conoces, ya sabes, ya tienes esta experiencia. Si no, las explicaciones no valen mucho porque tú no puedes conectar estas explicaciones con una realidad que ya todavía no conoces. Entonces, todavía, siempre, la lectura y la escucha. Me parece muy interesante esto, porque aparte es algo que a mí me ha pasado. Yo aparte de inglés, estudié francés durante un par de años. Uh-huh. Y me pasaba eso, me parecía muy frío, siempre me ha parecido muy frío la forma en la que te enseñan a hablar un idioma y a veces la gramática es confusa, te intimida, o sea, es intimidante al final, te da miedo el enfrentarte a eso. Y sí que es verdad que yo he notado también, aunque haya estudiado inglés y esto, toda la parte que sería de gramática la he olvidado, o sea, mucha la he olvidado, pero sin embargo puedo conjugar los verbos, puedo hablar, porque como tú bien dices, al final sí que es cierto que el cerebro se acostumbra a esos patrones. Sí.